Reencarnación. En algunas religiones, renacimiento del alma después de la muerte, especialmente en otro cuerpo humano. ¿Qué me dices? ¿Crees en la reencarnación o eres completamente escéptica acerca de este tema? Estoy segura de que has pensado alguna vez en qué será de ti después de la muerte. Existen muchísimos casos de reencarnación en el mundo, algunos tan apabullantes que incluso yo, que soy una de las personas más escépticas, he empezado a creer en ella. Uno de esos casos sumamente siniestros es el de las gemelas Pollock, el que hoy te voy a contar. Pero recuerda que nada de lo que hablemos aquí en Curioseando sin Censura puede salir al exterior. Viaja conmigo hasta la década de 1940, cuando la pareja formada por Florence y Jones se casaron y 6 años después, en 1946, tuvieron a su hija Joan. A decir verdad, esta era la tercera hija, porque el matrimonio ya había tenido otras 2 previamente. Luego, en 1951, tuvieron a la cuarta niña, Jacqueline. Situémonos en el mapa. Toda la familia vivía en Hexham, Inglaterra, donde las niñas, a decir verdad, fueron prácticamente criadas por su abuela. ¿Por qué? Te estarás preguntando si tenían un padre y una madre. Bueno, pues porque John y Florence regentaban un negocio de delivery de comida. En realidad era solamente leche y algunos artículos de primera necesidad lo que repartían, pero como eran solamente ellos 2 en el negocio, pues no les quedaba tiempo para nada más, ni siquiera para sus hijas. Así que a la abuela materna no le quedó más remedio que intervenir y echarles una mano. Joan y Jacqueline eran muy cercanas, a pesar de que existían 5 años de diferencia entre ellas. Joanna amaba cuidar de su hermana pequeña Jacqueline y Jacqueline la veía como una figura materna, ya que su verdadera madre ni siquiera aparecía por casa. Ambas chicas eran sumamente creativas y esto es un dato muy importante. En unos minutos te vas a dar cuenta de por qué lo resalto. A las 2 les gustaba mucho armar teatrillos, se disfrazaban constantemente, incluso recreaban algunas representaciones delante de sus padres cuando aparecían por casa, quiero decir, y en resumen, ellas disfrutaban muchísimo de la compañía mutua. Si hasta el momento estás buscando algo extraño, no lo vas a encontrar. Te diré que las niñas eran muy bonitas, que eran bien educadas, y en realidad su infancia estaba siendo de lo más normal. Sin embargo, había una cosa, un mínimo detalle, que preocupaba especialmente a John y a Florence. Y es que Joanna insistía siempre en que ella no iba a crecer, que ella se quedaría siempre siendo una niña. Obviamente en aquellos momentos nadie sabía de qué estaba hablando y tampoco le hicieron mucho caso, simplemente pensaron que eran imaginaciones de la niña. Sin embargo, esta declaración de intenciones supondría muy pronto algo muy siniestro. Avanza conmigo hasta el 7 de mayo de 1957, cuando Jacqueline tenía 6 años y Joanna 11. Ambas hermanas iban de la mano camino a la iglesia y les acompañaba un tercer niño, que era hijo de unos vecinos amigos de la familia. Esto era algo que acostumbraban a hacer todos los domingos, ir a misa. Sin embargo, ese domingo iba a ser levemente diferente. De repente, un auto se acercó a una velocidad espeluznante por detrás de los 3 niños y los chocó violentamente. Debo decirte que el choque del auto en absoluto fue accidental. A la velocidad a la que iba ese coche y con la trayectoria que había tomado, se había puesto justo detrás de los 3 niños, no había sido una casualidad. Quiso golpearlos y quiso derribarlos, como si fueran bolos. La tragedia se apoderó de toda Inglaterra, especialmente por lo que te voy a contar. Resultó que el conductor del auto era una mujer que venía en esos instantes del juzgado, donde había tenido un juicio en el que había perdido la custodia de sus hijos. Se encontró que en su cuerpo había varias aspirinas, aunque es obvio que para ver
hecho lo que hizo, para haber cometido semejante acto macabro, en su organismo se tuvieron que encontrar muchas otras sustancias y mucho más graves que unas simples aspirinas. Existe gente que asegura que esto fue únicamente un accidente, que la conductora iba medio dormida por las sustancias que llevaba en su organismo, no vio a los niños y los arrolló. Sin embargo, mucha otra gente, que yo me encuentro en este grupo, asegura que lo que hizo fue intencional. Esta mujer estaba completamente enojada y fuera de sí porque había perdido el juicio por la custodia de sus hijos y había salido a la calle en busca de venganza, pensando que si ella no podía tener consigo a sus propios hijos, ninguna otra madre merecía tener consigo a los suyos. ¿Qué pasó con la mujer? ¿Cumplió algún tipo de castigo por su terrible acto de asesinato? Pues en realidad el asunto es bastante injusto, porque la sometieron a un juicio y la sentencia fue llevarla a una institución mental, lo cual me parece una absurdez, una nimiedad por haber arrebatado 3 vidas. Cuando todo esto sucedió, Florence y John se encontraban en su negocio. Imagina, cuando recibieron la noticia, Florence quedó completamente devastada, se sumió en una depresión que duró años y John realmente también se metió en un lugar muy oscuro tras la muerte de sus hijas. Sin embargo, él tenía una mentalidad ligeramente diferente a la de su esposa. Él era más espiritual, pensaba que sus hijas estaban en el cielo o que quizás incluso podían llegar a reencarnarse. Te voy a explicar ahora mismo, en unos segunditos, el por qué John pensaba esto. Podríamos decir que John había realizado un poquito más de exploración espiritual que su esposa. Él constantemente soñaba con sus hijas e incluso decía que podía notar su presencia, cosa que molestaba sobremanera a su esposa Florence, quien, sumida en la más absoluta tristeza, lo único que quería era borrar todo el asunto para intentar calmar ese dolor que sentía. John, por su parte, no solo soñaba con las niñas, sino que también aseguraba sentir su presencia. Decía constantemente que cuando entraba a su dormitorio, él podía notar energéticamente que sus hijas estaban allí. Es por eso que pasaba muchísimo tiempo encerrado en el dormitorio, para estar con ellas. Te voy a contar una breve historia de la vida previa de John para que entiendas por qué él era como era y pensaba como pensaba. Había nacido en Bristol en 1920 y siempre había pensado que se iba a unir a la Iglesia de Inglaterra. Sin embargo, cuando se hizo un poquito mayor, decidió convertirse al catolicismo. Pero ojo, porque cuando tenía 9 años, cayó en sus manos un libro que hablaba sobre la reencarnación y lo dejó completamente sumido en el más profundo de los misterios. Siempre quiso saber más del tema y de hecho se dedicó durante toda su juventud a seguir investigando acerca de la reencarnación. Precisamente por todo su bagaje, por todos sus conocimientos, por toda su investigación, es que John pensaba que si seguía soñando con sus hijas, podría traerlas de vuelta a la vida. Florence también era católica, religión a la que se había convertido al casarse con John. Pero ella, por su parte, no tenía ningún tipo de interés en ninguna otra creencia. Era una católica muy estricta y, por supuesto, no quería nada, no quería saber absolutamente ningún tipo de información acerca de la reencarnación. Después de que las niñas murieron, John empezó a sentirse culpable. Pensaba que Dios le había arrebatado a sus hijas porque estaba enfadado con él por haberse interesado en otro tipo de creencias y en otro tipo de religiones, concretamente por haberse interesado en la reencarnación. Es por eso que, según pensaba John, Dios había orquestado aquel accidente para demostrarle que una vez que sus hijas murieran ya no volvería a verlas, nunca más. Pasó el tiempo y John seguía teniendo visiones y sueños con sus hijas, pero habían cambiado ligeramente. Esta vez ya no las veía sin más. Esta vez él veía que sus hijas muertas volvían a nacer dentro del núcleo familiar. Florence estaba completamente en contra de todas estas
ideas. Tanto que al final supusieron un gran problema en el matrimonio y estuvieron al borde del divorcio. Era más que obvio que marido y mujer estaban en capítulos completamente diferentes de la vida. Sin embargo, al final fueron capaces de superar todas estas dificultades, todas estas ideas opuestas que tenían y continuaron con su matrimonio y ocurrió un milagro. Florence quedó embarazada de nuevo. El doctor que la examinó le dijo que enhorabuena, que venía una nueva niña en camino. Pero John le dijo al doctor que estaba equivocado, porque no venía una, sino venían dos en el vientre de su mujer. Obviamente nadie le hizo caso a John hasta el día del nacimiento, cuando todo el mundo pudo ver que efectivamente el doctor estaba equivocado, porque no nació una niña, nacieron dos. El 4 de octubre de 1958 vinieron al mundo dos niñas gemelas y todo el mundo quedó en shock, menos John, obviamente. Para seguir con su tradición de nombrar a todas sus hijas con la letra J, igual que les pasa a las Kardashian con la letra K, nombraron a una de ellas Jennifer y a la otra Gillian. Firmemente el padre creía que estas dos criaturas recién nacidas eran la reencarnación de Jacqueline y de Joan. Florence, la madre, seguía sin creer nada de esto, obviamente porque ella no tenía ningún tipo de creencia espiritual. Sin embargo, todo cambió cuando sucedió algo muy siniestro. Hay un punto de ruptura en el escepticismo de Florence y es precisamente en el momento en el que le ve las marcas de nacimiento a las gemelas. No te lo vas a creer, pero eran exactamente las mismas marcas de nacimiento que tenían sus dos hermanas fallecidas, Jacqueline y Joan. Otra cosa que fue una absoluta locura es que Jacqueline, la niña fallecida, cuando tenía 3 años, se cayó accidentalmente y tuvo la mala suerte de ir a aterrizar contra un bordillo. Este accidente le supuso un corte en el ojo bastante visible y por el cual le quedó una gran cicatriz. Sé que me vas a decir que esto es imposible, pero ok. Resulta que Jennifer, la recién nacida, tenía exactamente la misma cicatriz en el mismo ojo, en el mismo sitio de su hermana muerta. Y ella obviamente no se había caído, ya había nacido con esto. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Pero eso no era todo. Jacqueline también tenía una pequeña marca de nacimiento, un pequeño circulito al lado de su cintura. Y Jennifer, la recién nacida, también tenía exactamente la misma marca de nacimiento. Existe una teoría súper interesante al respecto de esto, que dice que las personas que nacemos con una marca de nacimiento es porque en vidas pasadas hemos tenido justo en esa zona una herida o una cicatriz, o incluso puede suponer la forma en que morimos. Claro, yo ahora me quedo pensativa porque tengo en la espinilla de la pierna derecha una mancha aproximadamente de este tamaño, alargada, y no sé qué puede significar. ¿Y tú tienes alguna marca de nacimiento? Déjamelo en los comentarios. Pero volviendo al tema que nos concierne. Cuando las gemelas tenían 9 meses, toda la familia se mudó de Exham. Se marcharon a un pueblo llamado Whitley Bay, porque querían dejar atrás el lugar donde sucedió la tragedia. Una vez que las gemelas tuvieron la edad suficiente como para empezar a hablar, resulta que empezaron a nombrar juguetes con los que jamás habían jugado. Resulta que esos juguetes de los que hablaban eran juguetes precisamente de Jacqueline y de Joan y estaban en el ático, guardados. Así que sus padres se armaron de valor, subieron al ático, trajeron los juguetes a la planta baja, los extendieron delante de las niñas y automáticamente las gemelas empezaron a ordenarlos, empezaron a repartírselos, empezaron a decir cuáles eran sus favoritos y no hubo ningún tipo de discusión, ningún tipo de riña con respecto a todos los juguetes. Lo interesante de todo esto, porque puedes estar diciendo, oh, claro, porque sus padres... No, los padres habían planeado contarle a las gemelas que tenían 2 hermanas fallecidas en un trágico accidente, pero, como te puedes imaginar, no es el tipo de información que le quieres contar a 2 nenas pequeñas. Entonces, no les habían dicho absolutamente nada. Y sus hermanas mayores, ojo, las 2 que quedaban vivas, tampoco habían dicho ni mu del tema. Después de los juguetes, llegaron las comidas. Resultó que las gemelas tenían los mismos platos favoritos que sus hermanas fallecidas. Tenían las mismas personalidades, tenían las mismas maneras
e incluso la misma forma de caminar. Tenían incluso los mismos tipos de cuerpo. Gillian era un poquito más delgada, igual que Joan, y Jennifer era un poco más robusta, igual que Jacqueline. Otra cosa súper siniestra es que cuando Jacqueline estuvo viva, siempre tuvo problemas para agarrar un lapicero correctamente. Lo cogía así, con todo el puño. Y adivina, pues sí, Jennifer tenía exactamente los mismos problemas a la hora de agarrar un lapicero. Más cosas. A pesar de que tenían la misma edad, obviamente eran gemelas, Gillian trataba a Jennifer como una figura maternal, igual que hacía Joan con Jacqueline. Y por supuesto, ambas amaban actuar, disfrazarse y creaban espectáculos que después representaban delante de sus padres. Aunque sus hermanas mayores, las dos que quedaron vivas, no creían en nada de esto, Florencia, una de ellas, sí que dijo que en varias ocasiones había escuchado a las gemelas hablando entre ellas del accidente automovilístico, dando detalles y comentando información que es imposible que supieran porque nunca la habían vivido. ¡Qué puñetera locura! Cuando las gemelas cumplieron 7 años, la familia decidió regresar a Hexham, pero solo de visita. Resulta que cuando llegaron, las gemelas empezaron a pedir insistentemente que querían visitar el supuesto parque favorito. Ellas no lo conocían, no habían ido a Hexham nunca. Sin embargo, resulta que este parque era efectivamente el favorito de sus 2 hermanas muertas. También, al llegar a Hexham, Gillian y Jennifer empezaron a mostrar un miedo atroz a los automóviles. Es más, la madre, Florence, explicó que nunca había tenido que enseñarle a sus hijas nada acerca de seguridad vial porque era como si de nacimiento supieran lo que tenían que hacer. Se agarraban de la mano fuertemente antes de cruzar una carretera y miraban con muchísimo cuidado a un lado y a otro a ver si no venían coches. Te cuento un dato todavía más siniestro. Cuando escuchaban a un auto hacer un ruido extraño, las dos gritaban al unísono: "Es el auto que viene a matarnos, es el auto que viene a matarnos". A estas alturas, como tú comprenderás, la familia estaba completamente aturdida, anonadada, asustada, y el boca a boca se fue corriendo de malísima manera hasta que el caso llegó a los oídos de un doctor, un psicólogo, concretamente en 1963. El psicólogo Ian Stevenson se sintió súper atraído por este caso y decidió ponerse en contacto con la familia para hacerles una entrevista, para examinar un poquito qué es lo que podía estar pasando. Entrevistó a los padres, tomó muchas notas, examinó las marcas de nacimiento de las gemelas, habló sobre la escasa vida que habían podido tener a lo largo de los 4 años que llevaban aquí en este mundo. En esos momentos la cosa realmente quedó en agua de borrajas, no sucedió nada. Sin embargo, cuando las gemelas tenían 13 años, el doctor Ian volvió a reunirse con ellas. Para este punto, las chicas habían comenzado a perder sus recuerdos de vidas pasadas. Y esto es algo que sucede a menudo. Fíjate, tiene una explicación muy lógica. Las personas que supuestamente están reencarnadas recuerdan cosas de su vida anterior cuando son jóvenes. ¿Por qué? Porque obviamente recién han nacido, están mucho más cerca del momento en que murieron que cuando luego ya van cumpliendo años y años y años y van creando una nueva vida. Así fue pasando el tiempo y para 1978 las gemelas Pollock apenas tenían recuerdos de su vida pasada. Pero en 1981 una de las gemelas, Gillian, empezó a tener visiones acerca de una caja de arena con la que supuestamente había jugado en Hexham. Recuerda, el lugar donde murieron violentamente sus hermanas. Podía describir perfectamente aquella caja, con todo lujo de detalles. Y claro, resultó ser la caja de arena con la que Joanna jugaba cuando tenía 3 años. El doctor Stevenson se vio muy interesado por este dato tan aleatorio y comenzó a escribir un informe del caso. Lo mencionó también en su libro de 1987 que tituló Niños que recuerdan vidas anteriores. Y estaba tan apasionado acerca del tema que terminó creando un total de 12 libros, todos alrededor del tema de la reencarnación. Por supuesto que a lo largo de la historia, y hoy en día especialmente con tanta ciencia
y tantos recursos que tenemos, el tema de la reencarnación sufre muchísimo escepticismo. Sin embargo, con tantísimos casos que han sucedido a lo largo de la historia y con evidencias tan fuertes como las que proveen, es muy complicado que no creamos en la reencarnación. En este caso concretamente de las gemelas Pollock, hubo mucha gente que dijo que los padres simplemente se lo inventaron y que enseñaron a sus hijas, las educaron para que dijeran todo este tipo de cosas y de alguna forma obtener fama o, no sé, ser mediáticos. Otros, obviamente, piensan que este caso fue totalmente real, que la reencarnación existe, que es en el bando en el que me colocaría yo, pero luego existe una tercera corriente de opinión. Esta corriente dice que lo que sucedió se llama impresión materna. Fíjate qué término tan interesante. Lo que significa la impresión materna es muy sencillo, la propia palabra te lo está diciendo. Es cuando una madre está embarazada y está teniendo unos pensamientos muy recurrentes, muy constantes acerca de algo. En el caso de Florence, ella estaba constantemente recordando y pensando a sus dos hijas fallecidas. Entonces, se supone que en la impresión materna Florence habría impreso precisamente esos pensamientos y las personalidades de sus dos hijas fallecidas en sus dos nuevas bebés, en las gemelas. De ser cierta, desde luego, esta tercera teoría sería también de lo más interesante. ¿Qué piensas tú? Te estaré leyendo en los comentarios. Y recuerda, no hacer mucho ruido, porque todo lo que contamos aquí en Curioseando sin Censura no debe salir al exterior.